Ahora sí, mis queridos amigos, con nosotros Patricia Carrión, abogada de la Comisión Ecumérica de Derechos Humanos. ¿Cómo está, Patricia? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el espacio. A usted, mi querida amiga, por estar con nosotros para que nos converse, podamos entender, porque a veces tanto hablamos de burbujitas y somos también parte de las burbujas que no conocemos la realidad que pasa en otros lados de nuestro propio Ecuador. Y hoy usted nos explica qué es lo que está pasando con el río Dulcepamba y 140 comunidades en esta lucha que están teniendo. Bueno, contarles que desde hace más o menos 18 años, 140 comunidades ubicadas en la cuenca del río Dulcepamba. Esto está ubicado en la provincia de Bolívar, en el cantón Chillanes, específicamente en San Pablo de Amalí. Es una de las comunidades afectadas, la más afectada porque allí se construye una obra de infraestructura hidroeléctrica de la empresa que se denomina Hidrotambo. La hidroeléctrica se llama San José del Tambo. Ya. Esta hidroeléctrica se construyó de una manera antitécnica. Eso quiere decir que la obra de infraestructura hidroeléctrica está afectando y poniendo en riesgo la vida de las personas y a las casas, a los terrenos de las personas que habitan a lo largo de la cuenca del río Dulcepamba. Y no solo eso, sino que la hidroeléctrica necesita agua. Y para Ok. obtener el agua, acapara el agua de tal forma que alrededor de estas 140 comunidades están violando su derecho de acceso al agua para poder usar para el consumo, para abrevadero, para riego, que garantice la soberanía alimentaria. Eso quiere decir que la construcción de esta hidroeléctrica, por un lado, pone en riesgo la vida y la seguridad de las personas y de sus viviendas, de sus terrenos, y por otro lado, el acaparamiento que ha generado el uso excesivo del agua por parte de la Ya, hidroeléctrica ha significado que las personas no tengan agua para su claro, propio consumo. Y son claro. más o menos 3.000 personas que están sufriendo esta realidad. Frente a esta situación, digamos, compleja, han ocurrido varios eventos que han significado, que han puesto en evidencia graves vulneraciones de derechos humanos y, por lo tanto, la expresión masiva de las comunidades de presentar acciones constitucionales, pero también administrativas, para evitar que esto vuelva a ocurrir. Puntualmente, en el 2015, por la obra de infraestructura mal hecha que significó el desvío antitécnico del río Dulcepamba, se desbordó en invierno el río, Vea usted. cosa que no había ocurrido antes de la construcción de la obra de infraestructura. Se desbordó y se fueron varias casas, 12 casas, murieron 3 personas, entre ellos un niño y una mujer. Y sigue, digamos, todos los años en riesgo de que esto vuelva a ocurrir. Han ocurrido varios desbordamientos más en el río sin pérdidas humanas a partir del 2015, pero esto está latente, ¿no? El riesgo Claro. es latente. Frente a esto, entonces, las comunidades presentaron una acción extraordinaria, digamos, una acción de protección que ya se convirtió ahora en una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, pero hay algo súper importante, Ok. y es que el Estado ecuatoriano, en ese entonces la CENAGUA, ¿no?, que ahora es Ya. Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, otorgó un permiso de autorización de uso de agua, se llama, es decir, le dio a la empresa la posibilidad de usar una cantidad, nosotras decimos exorbitante, demasiada de agua, tanta cantidad de agua exorbitante que por un lado pone en riesgo la vida del río. Por otro lado, como he señalado, limita la capacidad de acceder al agua por parte de las comunidades. Y frente a este uso abusivo por parte de la empresa, con la autorización del Estado, de la Chut. autoridad de agua, las comunidades presentan un recurso, se llama extraordinario de revisión. Quiere decir que le dicen al Ministerio de Ambiente y Agua, esto pasó en el 2019, le dice, oiga, usted le ha entregado demasiada agua a la empresa, está vulnerando nuestros derechos y está en riesgo nuestra vida, revise lo que ha hecho. Ok. Y es importante decir que después de varios años, justo en el 2019, se emite una resolución, y es una resolución muy importante a nivel jurídico en el Ecuador, porque es la primera resolución en materia hidroeléctrica en la que el Ministerio de Ambiente y Agua, bueno, antes en Agua, reconoce su error, reconoce que entregó mucha cantidad de agua. Solo doy un dato muy significativo, que Sí, es sí, sí. la Universidad US Davis de California hizo un estudio hidrológico de la cantidad de agua entregada a la empresa y definió que en efecto se entregó alrededor del 80% más del caudal ecológico del río. Dios. Entonces, es sin datos técnicos entregada esta Claro. cantidad de agua. La resolución corrige el error, ¿no?, de la propia autoridad administrativa y establece que 3 meses al año la empresa no puede usar el agua del río porque no existe agua, sobre todo en la época de verano. Y los otros 3 meses le da un caudal mínimo de uso de agua que en efecto impide una operación adecuada de la hidroeléctrica. Eso nos deja
con un saldo de 6 meses únicamente en los que en realidad la empresa podría operar al 100% y por lo tanto, incluso económicamente para el Estado e incluso económicamente para el negocio, no es muy viable. Claro. Esta corrección que hace la Senagua corrige el caudal, pero además le manda a la empresa a corregir la obra de infraestructura porque determina que es antitécnica y que pone en riesgo a las personas que habitan, sobre todo en la comunidad San Pablo de Amalí. Entre otras cosas, no le estoy dando lo más importante de No, la no, está bien, resolución está porque bien. son varios puntos.